Bien, para esta actividad quiero sugerirles un libro de estadística para la administración y la economía que les voy a dejar ahí en la asignación. Les voy a dejar el link. Vamos a ir a la página del PDF, es 573, del libro es la 544. El capítulo habla de regresión lineal simple. Quiero que realicen la lectura del capítulo para entender un poco más sobre el ejercicio. Vamos a revisar el concepto de regresión lineal simple, como estábamos trabajando, teniendo en cuenta que hay algunos ejemplos de líneas de regresión. Entonces, como observan en la gráfica, hay una relación lineal positiva, una relación lineal negativa y una que no hay relación. Cuando es positiva, entonces sí podemos hacer una regresión lineal, ya que sí están relacionadas. Eso lo entenderán a través de la lectura y el ejercicio. Bien. El objetivo de realizar esa regresión lineal es encontrar la ecuación de la regresión lineal, ¿sí? Entonces, vamos a tomar como ejemplo el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Que habla, lógicamente, de un problema que tiene que ver con cierta cantidad de restaurantes, básicamente la población de estudiantes que generalmente las frecuentan. Esto lo puede hacer con otras variables, dependiendo del caso que vaya a analizar dentro de su campo laboral. Y las ventas trimestrales, aquí habla de miles de pesos. Digamos que para lo actual, eso sería un poco descabellado esas cifras, 58.000 pesos en ventas, 105.000, pero digamos que el ejemplo lo requiere. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro formato, el que yo les voy a dejar ahí, y vamos a mirar si las dos variables tienen relación positiva, tienen relación negativa o no tienen ninguna relación. Para eso, yo les dejo este formato ya realizado y vamos a tomar las dos variables. Hay una variable dependiente y una independiente. Independientes son las ventas porque esas dependen de la cantidad de estudiantes, básicamente. Y XY es la variable independiente porque, pues, lógicamente, como su nombre lo dice, no depende de nada. Simplemente vamos a seleccionar esas dos columnas. Vamos a ir a insertar dispersión y le vamos a dar en dispersión y simplemente lo que vamos a hacer es darle aquí al más y le vamos a dar la línea de tendencia. Vamos a darle a los títulos de eje. Recuerden que nuestro eje X como tal es lo que tiene que ver con la población de estudiantes y nuestro eje Y, como en un plano cartesiano normal en matemáticas, el eje Y es la línea vertical y simplemente pues ahí vamos a tener que sí hay una relación positiva, ya que lo dice lo dice la dispersión, hay una relación positiva entre las dos variables, es decir, que si una variable lógicamente depende de la otra y es obvio porque pues las ventas van a depender de la cantidad de clientes, ¿sí? A mayor cantidad de clientes, tal vez puede haber mayor cantidad de ventas. Entonces ahí tenemos en cuenta ese diagrama de dispersión. Bien, en la lectura que usted tiene del libro va a revisar varios conceptos que son los siguientes. Vamos a determinar
la sumatoria de xy, sumatoria de xy, que lo voy a iluminar, voy a ir iluminándolo de amarillo, sumatoria de xy. Recuerden que esa letra que parece una E mayúscula invertida es sumatoria de la variable xy. Esta siguiente, que la voy a seleccionar de azul, es la sumatoria de las variables y. Esta va a ser la sumatoria, también en moradito, como en ese color, no sé, morado. Es básicamente la sumatoria de la multiplicación entre xy menos la media aritmética de x por y menos la media aritmética de y, que ya lo voy a explicar. Y el último, en este caso, pues va a ser este que de verdecito, es la sumatoria de el cuadrado de xy menos la media aritmética de x. Entonces vamos a hallar esos valores. Me piden primero que halle esta columna, esta primera columna, esta, que estoy colocando de amarillo. Me dicen que debo restar el valor de xy menos la media aritmética de x. Entonces, corroboro. En esa columna amarilla tengo que tomar el xy, el valor de xy, y restarlo con la media aritmética de x. Pero, pues lógicamente, primero tengo que hallar, tengo que tener en cuenta cuántos valores o quién es n, cuántos datos hay. Entonces nos dicen que hay 10. ¿Sí? Entonces recuerden que en esta primera debo encontrar la sumatoria de xy y dividirla entre n. Sumatoria de xy y dividirlo entre n. Entonces, para ese ejercicio, pues es práctico hacer lo siguiente. Es lógico que yo puedo hallar el promedio directo, pero quiero irme paso a paso. Entonces recuerden que un promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces yo tengo que aquí básicamente me dice, haga la sumatoria de todos los xy y divídalos entre n. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Selecciono toda la columna y simplemente aquí le doy en sumatoria. Me dice que la sumatoria de xy es 140. Bien, sumatoria de xy 140. Entonces recuerden que para el promedio me dice sumatoria de xy, es decir, 140 dividido entre n. Voy a irme a esta casilla. Voy a irme a esta casilla y voy a encontrar el promedio de x. Entonces hago clic y digo, esto es igual a la sumatoria de xy dividido entre la cantidad de datos, que es 10, y eso me da 14. ¿Listo? 14. Ahora voy a hacer lo mismo con y. Entonces, para y me dice lo mismo. Para hallar el promedio, recuerden que esa rayita de arriba es promedio. Entonces me dice, para hallar el promedio de y o media aritmética de y, debo sumar todos los y dividirlo entre n. Entonces lo mismo. Selecciono toda la columna y le digo sumatoria, aquí arriba en sigma, suma. Y me dice que es 1300. Entonces, para hallar el promedio de y, digo aquí, entonces digo, esto es igual a la sumatoria de y dividido o dividida entre la cantidad de datos. Y fácilmente digo, listo. Enter y me dice que el promedio de y es 130 y el promedio de x es 14. Voy a continuar con la siguiente columna.
esta que es amarillita. Para esa pues ya tengo los datos indicados. Entonces me dice que debo tomar el valor de x y restarlo entre la media aritmética. Es decir, debo tomar cada valor de x y restarlo con la media aritmética de x. Para eso debo hacer lo siguiente. Esto es igual al dato xy menos el promedio. Pero ¿qué voy a hacer en el promedio? Voy a fijarlo o congelarlo, como dicen algunos. Generalmente le coloca a uno el signo pesos entre al inicio y entre la letra y el número y le da enter. ¿Con qué propósito? Con que no se me mueva el promedio. Y simplemente desplazo hacia abajo y ya tendría los valores de x y menos la media aritmética de x. Para y voy a hacer lo mismo en esta que voy a seleccionar, que es como azulita. Entonces digo, esto es igual a el valor de y menos la media aritmética de y. Y vuelvo a fijar el valor del promedio de y para que no se me trastornen las fórmulas. ¿Listo? Hay quienes lo hacen con Shift F3, FN F3, pero pues esa es una forma fácil de hacerlo. Y listo, ahí encuentro básicamente los datos. Para la siguiente columna, que es esta, me dice que debo multiplicar cada valor de xy menos media aritmética por y menos media aritmética. Y lo hago sencillo, muy sencillo. Entonces digo, esto es igual a tomar este valor y multiplicarlo por este valor. Ahí sí no tengo que fijar básicamente las celdas porque no tiene ninguna situación. Y voy a irme a hacer la sumatoria de esos valores, que serían 2840. Porque la fórmula me dice sume la multiplicación de esas dos situaciones. Esa es básicamente. Ahora voy a hacer, me dice aquí, haga la sumatoria de los valores de x y menos la media aritmética, pero elévelo al cuadrado. Entonces yo voy a tomar igual y digo, voy a hallar la potencia del valor x y menos la media aritmética, punto y coma, 2, porque la voy a elevar es al cuadrado, y le doy enter. Y básicamente lo mismo, desplazo toda la línea y al final me dice haga la sumatoria. Y me da 568. ¿Listo? Entonces ya encontré. Entonces esta es la sumatoria de todas las multiplicaciones, el cuadrado, la sumatoria de x y menos media aritmética de x elevada al cuadrado. Eso es básicamente. Ahora, debo hallar, como decíamos en el principio, la ecuación de la regresión lineal, que es esta, pero debo encontrar dos valores, b sub o y b1. Voy a encontrar b1. Y entonces b1 me dice, tome en el numerador, tome la sumatoria de la multiplicación de x y menos la media aritmética por y menos la media aritmética de y. Y mírelo, aquí está. Yo ya lo voy a encontrar. Y divídalo entre la sumatoria de x y menos x, de menos media aritmética de x al cuadrado. Y yo ya lo encontré aquí. Entonces simplemente voy a hacer igual, tomo este valor y lo divido entre 568. Y me dio 5. Bien, ahora para hallar el B0,
lo que me dice, el B0 me dice, tome la media aritmética de Y, réstela con B1 y multiplíquela por la media aritmética de X. Entonces, esto es igual a la media aritmética de Y menos B1 que fue el que encontré, y lo multiplico por la media aritmética de X. Y eso me da 60. Listo, básicamente ahí encontré todos los valores que necesito para hallar la ecuación de regresión. Y la ecuación de regresión sería básicamente muy fácil. Entonces me dice que Y es igual a B0, entonces B sub 0, perdón, B sub 0, 60 más BI más B sub 1 por XI. Es decir, 5X. Y entonces esa va a ser nuestra ecuación de regresión. Entonces, eso básicamente es. Entonces, Y, entonces nuestra ecuación sería Y sub I es igual a 60 más 5X. Y ahora yo puedo predecir con esa ecuación de regresión lineal, puedo predecir las ventas si requiero, de la siguiente manera. Entonces voy a utilizar mi ecuación de regresión. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, bien, entonces yo quiero predecir las ventas trimestrales en un campus de 7.000 estudiantes. 7.000 estudiantes. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces lo que voy a hacer es Y es igual a 60 más 5 por 7. 7 porque pues lo estamos colocando en miles. Entonces eso será igual, básicamente, si usted reemplaza los valores de esa ecuación, entonces sería 60 más 5 por 7 y eso sería igual a 95. ¿Sí? Entonces, Y es igual a 95. Y ahora yo se las voy a formular en el formato. Entonces, quiero calcular las ventas. Digamos que eso lo puedo llamar de la siguiente manera. Entonces, quisiera predecir ventas. Ventas. ¿Listo? Entonces lo voy a encerrar aquí en un cuadrito. Entonces quiero saber las ventas. Entonces, ventas. Y aquí le voy a agregar un cuadrito para colocar el número de ventas ahí. Ahora voy a reemplazar esta regresión lineal.
Y entonces voy a decir, esto debe ser igual a 60 más 5 por este dato que yo tengo aquí. Y le voy a dar Enter. Entonces, ahora si yo quiero predecir las ventas, si en el campus hay 7.000 estudiantes, entonces coloco el 7 en ventas y me va a decir que es 95. Y fíjese que articula con lo que yo acabé de establecer. Y entonces también voy a decir, bueno, ahora quiero saber es si más o menos hago una encuesta y pueden haber, digamos que 15.000 estudiantes, entonces coloco el 15 y me dice que son 135.000. Y básicamente, pues ese es el ejercicio. ¿Listo? Entonces espero que construyan la tabla, yo se las voy a dejar vacía y puedan predecir estas situaciones. ¿Listo? No se les olvide que por aquí está el diagrama de dispersión, que es el que tienen que revisar para ver si se puede o no hacer la regresión lineal simple. ¿Listo? Se cuidan mucho, muchas gracias y muchos éxitos.